Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Bienvenidos a Rema, son muy amados. Mi hermano, te recuerdo que la gracia es un regalo. La gracia es un don de Dios. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Es el regalo de Dios para sus hijos. La gracia no es algo, sino alguien. La gracia no es una cosa, no es un objeto, no es algo que Dios te da, sino es alguien que Dios te ha dado. Es alguien a quien Dios ha entregado por ti y por mí. La gracia es el regalo de Dios, es el regalo de su vida, el regalo de la vida eterna. Pero no solamente se queda ahí. Muchas veces relacionamos la gracia con la misericordia, relacionamos la gracia con un favor inmerecido, pero de una manera muy limitada, algo así como que la vida eterna, Dios me perdona mis pecados y ya es suficiente gracia. Pero Dios va aún más allá de lo que podemos imaginar. Dios va aún más allá de lo que podemos pensar. Y esto muchas veces no lo pensamos. No pensamos que también su sanidad es nuestra sanidad. Que su paz es nuestra paz, que su alegría es nuestra alegría, que su gozo es nuestro gozo, que su provisión es nuestra provisión y que todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad se nos ha sido dado por medio de su amor, por medio de Jesús. Esa es su gracia. No solamente se limita a la vida eterna, no solamente se limita a algunos cuantos favores que Dios puede hacer por ti, sino que la gracia es todo el amor, todo el poder de Dios, toda la vida de Dios para ti y para mí. La gracia no es algo, sino alguien, ¿sí? Tener a Jesús en tu corazón es tener la gracia de Dios habitando dentro de ti. Y por lo tanto puedes vivir la vida que Jesús puede vivir. Puedes vivir la vida que Jesús vivió. Porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Amén. Así que te invito a levantar tu Biblia y decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, el título del mensaje del día de hoy es: el gozo está en tu boca. El gozo está en tu boca. Los niños pueden salir. Los niños pueden salir, adelante. Ya saben que si a mí se me pasa, ustedes pueden salirse. ¿Sí? Si me pasa decirles que los niños pueden salir, adelante. Así que adelante, chicos, también los maestros. Te repito, el título del mensaje del día de hoy es: y el gozo está en tu boca. El gozo está en tu boca. Quiero comenzar platicándote una historia. Como la mayoría saben que a mí me gusta el fútbol, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, si no lo sabes, pues ahora lo sabes. A mí me gusta el fútbol, por eso es que pongo tantos ejemplos acerca del fútbol, porque es algo con lo que yo me identifico, es algo con lo que yo me relaciono. Y cuando pasa algo en la vida, siempre lo relaciono con aquello, o lo relacionamos con aquello con lo que más nos identificamos. Y yo recuerdo que cuando jugaba fútbol de manera profesional, recuerdo que una vez me hicieron una pregunta, o bueno, le hicieron la pregunta a todo el grupo, a todo el equipo. La pregunta fue esta: ¿cuántos están dispuestos o cuántos desean llegar al máximo nivel? ¿Cuántos desean llegar a la primera división? Y del 100% de los chicos que estaban ahí, el 100% levantaron la mano, porque cuando estás jugando, digamos, a un nivel profesional, la meta, el objetivo, tu sueño es jugar en primera división, ¿sí? Es llegar a jugar en más alto nivel que hay, ¿no? Entonces es jugar en la primera división. Entonces la pregunta del entrenador fue: ¿cuántos les gustaría jugar en primera división? Del 100%, pues el 100% levantaron la mano, ¿no? Obviamente todos querían jugar en primera división. Pero después viene la otra pregunta y dice: ¿qué están dispuestos a hacer? ¿Qué están dispuestos a hacer para llegar a cumplir ese objetivo? ¿Qué estás dispuesto a hacer
para llegar a cumplir ese objetivo? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para llegar a ese objetivo? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para llegar a jugar en primera división? Y ahí es donde todos se ponían a pensar, ¿no? La primera pregunta era demasiado fácil responder, pero la segunda después ya era un poco más complicado, tenías que pensar un poco más, ¿no? Y muchas veces el querer algo no significa que de verdad lo deseemos, no significa que de verdad lo anhelemos, no significa que de verdad seamos conscientes de lo que significa y de la importancia que tienen. ¿Por qué? Porque muchas veces el talento no es suficiente, ¿no? O el deseo de querer algo, el deseo de tener algo, muchas veces no es suficiente. Si yo les pregunto aquí, ¿cuántos quieren tener éxito? ¿No? ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida? Yo creo que el del 100% que está aquí, no habría uno que me dijera, no, la verdad yo no quiero tener éxito. Yo creo que todos queremos tener éxito en la vida, ¿cierto? Y después la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para tener éxito en la vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y yo me puse a pensar, y imagínate que me hubieran preguntado, imagínate que te preguntaran a ti, ¿quieres tener éxito en la vida? No sé, por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo de algo, no estoy diciendo que eso signifique el éxito, aunque para muchos significa tener éxito, pero ¿cuántos quieren ser millonarios? No, imagínate que todos aquí queremos ser millonarios. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ser millonario? ¿Qué estás dispuesto a hacer para llegar a cumplir ese objetivo? Pero ahora yo te planteo esta pregunta. ¿Estás dispuesto a apostar tu vida a que de aquí a 5 años llegas a ser millonario? Es decir, ¿estás dispuesto a apostar tu vida que de aquí al transcurso de 5 años vas a ser millonario? Y muchas veces nos ponemos a pensar, no, creo que no sería capaz a tanto, creo que no apostaría tanto, ¿no? Entonces, muchas veces podemos, planteándonos estas preguntas, podemos descubrir si de verdad ese deseo que tenemos es lo que realmente deseamos, si realmente lo queremos, si realmente es lo que anhelamos, si realmente es lo que queremos alcanzar. Responder estas preguntas nos hará conscientes si de verdad estamos dispuestos a llegar ahí, si de verdad estamos dispuestos a recorrer el camino que tengamos que recorrer para alcanzar ese objetivo. ¿Por qué? Porque muchas veces desear algo no es suficiente. Muchas veces tener el talento para hacer algo no es suficiente. Hay muchos factores alrededor que influyen. Por ejemplo, en el caso del fútbol, tener el talento para jugar fútbol no es suficiente. Yo conocí muchas personas que tenían el talento para jugar al más alto nivel, pero eso no fue suficiente. ¿Por qué? Porque descuidaron muchas áreas de su vida en las cuales ese talento que tenían lo hizo disminuir, hizo apagar ese talento, ¿sí? Muchas veces la capacidad que tú tienes para hacer algo o simplemente el deseo que tienes para hacer algo no es suficiente. Hay muchas otras cosas que debes de considerar. En el caso de fútbol, por ejemplo, debes de considerar tu alimentación, debes considerar tu descanso, debes considerar el dormir a tus horas, dormir a tiempo, comer sanamente. Debes de considerar el no comer cosas que te puedan bajar tu nivel, bajar tu capacidad. Es decir, debes de estar a punto, debes de cuidarte de las desveladas, de aquellas sustancias que te pueden hacer daño. Es decir, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas para poder alcanzar el objetivo, para poder alcanzar el éxito en alguna situación. Así que, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer para cumplir ese objetivo? ¿Cuánto estás dispuesto a dar de ti para cumplir ese objetivo? Y yo recuerdo que muchas veces, yo recuerdo esta pregunta, y la verdad es que la mayoría queremos alcanzar, ¿no? La mayoría queremos tener éxito en la vida, la mayoría queremos alcanzar los objetivos, pero realmente no estamos dispuestos a dar de nosotros lo suficiente para lograrlo. Y el gozo es una de esas cosas. ¿Cuántos de aquí quieren tener paz, quieren tener gozo? Yo les pregunto, ¿cuántos de aquí quieren tener paz y quieren tener gozo en la vida? Yo creo que aquí todos quieren tener gozo, ¿no? Todos quieren estar llenos de alegría, todos quieren sentirse motivados, todos quieren estar con una actitud positiva. Ahora la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dar de ti
para mantener ese gozo que hay dentro de ti? ¿O qué estás dispuesto a hacer para potenciar ese gozo que está en ti? ¿Qué estás dispuesto a hacer para no perderlo, el gozo que hay en ti? Porque la pregunta es no es si tienes gozo o no. Sí, el gozo es el fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu. El Espíritu está dentro de ti. En el momento en el que tú crees y aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y crees en su sacrificio, en su obra y en quién es Él, lo aceptas, lo recibes, el Espíritu de Dios viene y habita dentro de ti. Y ahí está el poder del gozo. Es decir, el gozo ha sido depositado dentro de ti. Es algo que se te ha dado, ¿sí? Es algo que Dios te ha dado. Pero a veces el que lo tengas no es suficiente para vivir lleno de gozo. El que lo tengas no significa que no puedas perderlo. El que lo tengas no significa que vas a disfrutar de él. Es decir, la pregunta que te debes de hacer es: ¿qué estás dispuesto a hacer para que tu gozo se manifieste? ¿Qué estás dispuesto a dar de ti para que tu gozo sea evidente, para que tu gozo sea contagioso hacia las demás personas? Y no me refiero a un esfuerzo físico, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida del creyente no se trata de... No me estoy refiriendo a lo que tú tienes que hacer con tu esfuerzo, sino a todo lo que tú tienes que cederle a Dios para que Él tome el control, ¿sí? La semana pasada, el domingo pasado, te hablaba acerca de que la batalla por tu descanso, la batalla por el descanso está en tu mente. Ahora yo te quiero hablar que la batalla por tu gozo está en tu boca. La batalla por tu gozo está en tu boca. El cómo hables acerca de ti, acerca de la vida, acerca de las circunstancias, va a determinar cuál va a ser tu gozo, va a determinar cómo va a ser tu alegría, ¿no? Por ahí un pastor muy famoso decía que la alegría es una decisión, ¿no? La alegría es una decisión, la decisión de creerle a Dios. Así que la fe, la vida del creyente no se trata de inactividad, no se trata de la inactividad, no se trata de ser pasivo, sino se trata de la actividad. Es decir, el tomar decisiones habla de actividad, una actividad dirigida por el Espíritu. Muchas veces confundimos el que vivir por fe es no tengo que hacer nada. Es decir, a mí no me corresponde nada y Dios es quien lo va a hacer todo, ¿no? Lo confundimos con la pereza, ¿sí? Solemos confundir la fe con la pereza. Pero la fe no es inactividad, sino que más bien es la actividad dirigida por el Espíritu de Dios que está en ti. Es decir, ¿cuánto de ti estás dispuesto a ceder al Espíritu? ¿Cuánto de ti estás dispuesto a dar? A la carne me refiero, ¿sí? ¿Cuánto de tus deseos, cuánto de lo que tú anhelas, cuánto de lo que tú deseas, estás dispuesto a entregarle a Dios para que Él tome el control, para que Él sea quien te guíe, para que Él sea quien te muestre, ¿sí? Por ahí, esto me hace recordar las palabras de Jesús que decía: quien quiera guardar su vida, la perderá, y quien la pierda por mi causa, entonces la guardará, ¿sí? Quien quiera guardar su vida, quien quiera cuidar su vida, la perderá, pero quien la pierda por mi causa, la guardará, ¿sí? Su vida está segura. Todo aquel que quiera perderla por mi causa. Por eso te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por mantener el gozo? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tener el éxito conforme a lo que Dios dice? Es decir, el éxito en la Biblia habla de éxito, no conforme al mundo, ¿no? Porque el mundo muchas veces relaciona el éxito con el dinero, con el poder, con la influencia, con la popularidad, y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Para algunos casos creo que es bueno y que ese es parte de su éxito, ¿no? Pero lo que la Biblia te dice que acerca de tener éxito principalmente es que ames al Señor tu Dios y que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? El éxito en la Biblia es eso, que ames a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que seas capaz de entregarle todo a Dios, de ceder todo a Dios para que Él tenga el control de tu vida
y cumplas los propósitos que Dios tiene para tu vida en este mundo. El éxito es cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida en este mundo, dirigidos por Él. Algo mejor que servir a Dios, algo mejor que servirle a Dios es servir con Dios, ¿sí? De la mano, unidos, ¿sí? Muchas personas creen que servir a Dios se trata de todo lo que tú puedes hacer, tener buenas obras y esforzarte, y voy aquí, y voy allá, porque estoy sirviendo a Dios y quiero agradar a Dios, ¿sí? Pero muchas veces esa actividad no es dirigida por Dios, no es dirigida por el Espíritu, es algo que tú estás intentando hacer con tus fuerzas. Entonces, el gozo es la actividad dirigida por el Espíritu, ¿sí? El gozo es algo vital para la vida del ser humano, ¿sí? Es algo vital para ti, tener alegría, vivir con alegría, estar alegre, estar gozoso, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de los problemas. El gozo es poderoso, el gozo es contagioso, el gozo contagia la vida de las demás personas. El gozo puede crear un ambiente desagradable en un ambiente agradable. Y la batalla por el gozo está en tu boca, ¿sí? La batalla por el gozo está en tu boca. Las palabras son contenedores de poder. Y necesitamos la ayuda de Dios para poder domar nuestra boca, ¿sí? Las palabras son poderosas, las palabras son de influencia. El mundo está lleno de palabras. Si te das cuenta, si pones un poco de atención, no tardarás en darte cuenta que el mundo está lleno de palabras. Todo lo que vemos, el mundo se creó con palabras, ¿cierto? Dice la Biblia que Dios habló y que se creó. Y el mundo está lleno de palabras, y las palabras son poderosas, ¿sí? Tenemos palabras en la televisión, tenemos palabras en la radio, tenemos palabras en los libros, tenemos palabras en las escuelas, tenemos palabras en las redes sociales, en los celulares, tenemos palabras con las personas que te rodeas. Tienes palabras, hay palabras por todos lados, y las palabras son sumamente importantes. Las palabras son sumamente poderosas, son contenedores de poder que pueden dirigir la vida de una persona. Las palabras pueden marcar el rumbo de una persona, pueden dirigir hacia dónde van. La boca, la lengua, aunque es un miembro muy pequeño, es capaz de dirigir todo el cuerpo, todo tu cuerpo, es capaz de controlar toda tu vida. Entonces, las palabras son vitales para nuestras vidas. Por lo tanto, cuidar lo que hablamos es sumamente importante, es sumamente vital, ¿sí? Así que Dios desea ayudarnos a controlar lo que hay en nuestra boca. ¿Por qué? Porque realmente si tú intentas controlar lo que sale de tu boca, si tú intentas controlar tu lengua, verás que es imposible. Verás que es imposible hacerlo sin la ayuda de Dios, ¿sí? La Biblia dice que es como iba a decir una bestia, pero realmente no dice que como una bestia, pero yo lo voy a decir así, que es como una bestia, como un animal salvaje, indomable, que todo el tiempo se está rebelando, ¿sí? Que todo el tiempo se está rebelando, que es como un animal difícil de domar. La Biblia dice, y más adelante vamos a leer ese versículo, dice que el hombre es capaz de dominar los animales más salvajes que hay en el agua, es capaz de atrapar los tiburones, es capaz de domar las bestias más salvajes, de atrapar leones, de domar leones, de domar los caballos, todos los animales que tú quieras. El hombre tiene la capacidad para enseñorearse sobre ellos, ¿cierto? Pero sobre la boca, aunque es un miembro muy pequeño, es como un animal muy salvaje, imposible de domar, ¿sí? Es algo que para el hombre le resulta imposible de domar, a menos que sea con la ayuda de Dios, a menos que Dios venga a tu ayuda, a menos que seas capaz de escuchar la voz del Espíritu, ¿sí? A menos que seas capaz de dejar que el Espíritu de Dios dirija tu vida, ¿sí? Dirija lo que sale de tu boca. Así que hasta que no seas consciente del poder que hay en tu boca, hasta que no seas consciente de lo vital que son las palabras, hasta que no seas consciente del poder que hay en las palabras, hasta que no seas consciente de lo importante que son las palabras, entonces Dios no va a poder hacer nada
para ayudarte a controlar tu boca. ¿Por qué? Porque si no eres consciente del poder y la importancia que tienen las palabras, pues todo el tiempo vas a estar hablando con ligereza, no le vas a tener cuidado, no le vas a tomar importancia. ¿Has conocido esas personas que hablan con mucha ligereza, que se les va la boca, opinan de todo, hablan de todo, creen que pueden decir todo yo lo que pienso y todo el tiempo están hablando y hablando y hablando? Y lo hacen con demasiada ligereza, sin conocimiento, sin entender muy bien lo que están hablando. Por lo tanto, esas palabras marcan, dirigen su vida. ¿Por qué? Porque no tienen el poder para controlar su boca. Por lo tanto, su boca les controla, su boca les domina. ¿Sí? Entonces, no puedes tener una boca, no puedes tener una vida positiva, no puedes tener gozo en tu interior si tienes una boca negativa. Si tienes una lengua que todo el tiempo está ofendiendo, está criticando, está juzgando, está hablando mal. Sí, la Biblia dice que Dios te ha dado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Es decir, hablar bien o hablar mal. Pero la decisión es tuya, ¿cierto? La decisión es tuya. Tú eliges qué va a salir de tu boca. Tú eliges qué vas a hablar, si vas a hablar vida o si vas a hablar muerte, si vas a hablar bendición o si vas a hablar maldición. Pero tienes que tomar en cuenta que comerás del fruto de lo que hables, ¿sí? Es decir, te alimentarás de lo mismo que estés hablando. Así que las palabras aportan creatividad o destrucción a tu vida y tú decides lo que va a salir de tu boca. Santiago 1:26, por favor. Santiago 1, capítulo 26, en la Nueva Versión Internacional. Dice así: si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Sí, si alguien se cree religioso, pero no es capaz de frenar su lengua, entonces su religión no sirve para nada. Sí. Tú, como parte de la iglesia de Dios, tu misión es establecer el reino de los cielos en esta tierra, ¿sí? Como parte de la iglesia, tu misión es establecer el reino de los cielos en esta tierra, es decir, el reino de Dios aquí, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Trayendo la cultura de ese reino a esta vida, ¿no? A esta tierra, ¿sí? La cultura del reino establecida en una sociedad puede cambiar la sociedad, ¿sí? ¿Y cómo Dios lo hace? Por medio de su iglesia, por medio de las personas. Pero de nada sirve que tú tengas una religión, que tú seas creyente, que vayas a la iglesia, si no puedes controlar la lengua, si no puedes hablar correctamente, si no puedes bendecir la vida de las personas, si todo el tiempo estás criticando, estás juzgando, estás hablando mal, ¿sí? Entonces, tu misión está fallando. Realmente el objetivo que Dios tenía para ti está fallando, ¿sí? Entonces, de nada sirve esa religión, de nada te sirve tener una religión si no puedes controlar tu lengua, ¿sí? Si no puedes controlar lo que sale de tu boca. Uno de los versículos, una de las palabras que, si tú no lo sabías, ahora lo vas a saber, que han sido como un lema de Rema, que de hecho en el antiguo logotipo que teníamos, ahí estaba el versículo, que era 2 de Corintios 4:13, que dice: hemos creído, por lo cual hemos hablado. Es decir, que hablamos lo que creemos. Y si estamos creyendo correctamente, entonces vamos a hablar correctamente. Pero si estamos creyendo de una manera incorrecta, entonces vamos a hablar incorrectamente. 2 de Corintios, por favor, 4:13. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Dice: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Creemos y por eso hablamos. Entonces, las palabras que salen de nuestra boca siempre van relacionadas íntimamente con lo que creemos, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca va relacionado de una manera muy profunda con lo que creemos. Entonces, alguien que tiene una religión
pero no es capaz de controlar lo que sale de su boca. Realmente esa religión termina siendo vana, realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Como leíamos en Santiago capítulo 1, 26. Por eso es que las palabras son tan importantes, ¿sí? Para tu vida, para la vida de cualquier persona. Las palabras son muy importantes. Las palabras tienen un poder de traer vida o traer muerte. Las palabras tienen el poder de crear o de destruir. Las palabras son vitales en esta vida. Y hablar bien, hablar correctamente, hablar vida, es una responsabilidad de la iglesia, una responsabilidad que Dios le ha dado, algo que tiene que cuidar, ¿sí? Algo que la iglesia tiene que cuidar es el cuidar cómo habla. Sí, cómo habla. ¿Por qué? Porque de lo que habla se va a manifestar lo que crees, lo que en realidad crees. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice así. Igual en la Nueva Versión Internacional dice: en efecto, el que quiere amar la vida y gozar, el que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. ¿Sí? El que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Ahora yo les quiero preguntar, ¿cuántos aquí quieren gozar la vida? ¿Cuántos aquí quieren tener gozo? ¿Cuántos aquí quieren ver días buenos, tener días felices? Sí, yo creo que todos los que estamos aquí queremos hacer eso, ¿no? Ahora la siguiente pregunta: ¿qué estás dispuesto a ceder de ti? ¿Qué estás dispuesto a entregar de ti para tener esos días buenos, para tener esos días felices? ¿Cuánto estás dispuesto a ceder de ti para que de tu boca no salga engaño, para que de tu boca no salga maldad? ¿Sí? La Biblia dice que el enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Así que el gozo es algo que ya está dentro de ti, es algo que ya tienes, ¿sí? Es algo que ya tienes, porque si no lo tuvieras, entonces el enemigo no tendría nada que robarte. Pero como sí lo tienes, el enemigo quiere robarte eso. Es decir, quiere que no te des cuenta que puedes estar lleno de gozo, que puedes traer gozo a la vida de las demás personas, que puedes bendecir a las demás personas, que puedes cambiar el rumbo de tu vida si hablas de la manera correcta. Por eso él intenta robar tu gozo. ¿Cómo lo hace? Guiándote a que hables de una manera incorrecta, guiándote que hables de una manera negativa, guiándote a hablar de una manera muy ligera, ¿sí? Haciéndote creer que lo que sale de tu boca no es tan importante. Si no es tan importante en cómo hables, no te fijes en eso. Tú sigue hablando lo que sientes, lo que piensas, exprésate, eres libre de decir lo que tú ves, tú di lo que tú quieras, ¿no? Entonces, el enemigo intenta robarte el gozo. Dios ha provisto todo lo que tú necesitas en esta vida para tener una vida abundante. Dios ya te lo ha provisto por medio de su Espíritu, está dentro de ti. Así que, como te repito, si no lo tuvieras, entonces el enemigo no podría robar nada. Pero como si lo tienes, intentará robarlo. Como lo tienes, intentará robarlo. Intentará hacer que no lo descubras, que esté ahí. Muchas veces cuando cuando solo de nuestra boca sale juicio, sale crítica, todo el tiempo estás juzgando, te pones en una superioridad moral, creyendo que puedes juzgar, que puedes hablar mal de la vida de otras personas. Muchas veces yo me he dado cuenta que esas personas que no son capaces de refrenar su lengua, de repente el rostro como que se les ve endurecido, como que es una cara como que acabaron de chupar un limón, ¿no? Así se ve la cara de amargados. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca tiene un impacto, tiene una influencia dentro de uno mismo, ¿sí? Lo que sale de la boca influye en tu vida y además en la vida de las demás personas. Entonces, el enemigo siempre te va a intentarte robar tu gozo. Y por más que tú
puedas decir que crees en Dios, que tienes fe, que vas a la iglesia, que eres un hombre, una mujer de fe. Si no controlas tu lengua, lo que sale de tu boca, tu lengua te va a controlar a ti, la boca te van a controlar a ti. ¿Sí? Las palabras que salen de tu boca van a dirigir tu vida. Así que si hablas de una manera incorrecta, no vas a poder tener gozo, no vas a poder tener paz. ¿Sí? Te vas a encontrar frustrado, amargado, por más religioso que seas, ¿sí? Por más religión que tengas. Así que quiero darte un secreto espiritual, y es que cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa que tú necesites, que necesites en la vida, dáselo a otros, ¿sí? Dáselo a otros. Si hay algo que tú estás esperando, si hay algo que tú deseas, si hay algo que tú anhelas, entonces ofréceselo a alguien más. Sí, ofrécelo a alguien más. Dale a la vida de alguien más, ofrece eso a alguien más. ¿Por qué? Porque ese es un principio espiritual, la ley de la siembra y la cosecha. Lo mismo pasa con las palabras. ¿Sí? Lo que dices impacta directamente en tu vida. Si hablas maldición, si hablas muerte, eso te va a afectar directamente a ti. Si hablas juicio, te sentirás juzgado. ¿Sí? Si hablas mentiras, te mentirán. Y cualquier cosa que tú hables de manera incorrecta tendrá un efecto en tu vida. Entonces, cuidar lo que sale de tu boca, las palabras, tienen un efecto directamente en tu vida, directamente a tu persona. Entonces, no podemos negar que el gozo está íntimamente relacionado con tus palabras. Si quieres ver días buenos, si quieres tener días felices, si quieres tener días llenos de gozo en esta vida, entonces debes de cuidar lo que hablas, como dice Pedro. Debes de cuidar lo que sale de tu boca. Las palabras están íntimamente relacionadas, están conectados con tu gozo, con tu alegría, con tu ser interior. Y como te decía, el mundo está lleno de palabras, y es importante elegir qué palabras dejamos entrar y qué palabras dejamos salir. ¿Sí? Es importante saber elegir qué palabras entran, qué palabras estoy escuchando, por lo tanto, qué palabras estoy diciendo. Satanás usa tu boca, usa mi boca, usa la boca de las personas para traer dolor, para traer angustia, para traer maldición. ¿Sí? Satanás usa la boca de las personas precisamente para eso, para traer angustia, para traer maldición, para traer condenación, para traer dolor a la vida de las personas. Pero Dios también usa tu boca para traer bendición, para traer alegría, para traer paz, para traer ánimo. Sí, pero tú eliges, tú decides qué es lo que vas a dejar salir, qué es lo que vas a dejar salir de tu boca. Como te decía, el mundo está lleno de palabras. Hay palabras por todos lados, y las palabras son importantes, son influyentes, influyen en la vida de las personas, tienen poder. Sí, acabamos de ver o podemos percibir cómo las palabras son tan poderosas, porque hicieron temblar a todo el mundo cuando comenzaron a hablar una y otra vez de enfermedad, del virus. El miedo se empezó a apoderar de la sociedad, y la sociedad empezó a vivir con miedo. Sí, de tanto que escuchaban de que el virus, de que la enfermedad, de que te vas a morir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las personas se empezaron a llenar de miedo, se empezaron a llenar de angustia, se empezaron a preocupar. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder, las palabras son poderosas. De la misma manera, si tú hablas vida, ánimo a la vida de otras personas, de la misma manera puedes causar un impacto, puedes traer ánimo. Sí, la Biblia dice que la palabra de Dios es precisamente para eso, para traer vida. Es útil para animar, para redarguir, para instruir, para aconsejar. Segunda de Timoteo 3:16, por favor. Segunda de Timoteo 3:16. Dice así:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Las escrituras son inspiradas por Dios. Esto no es otra cosa más que las escrituras, son las palabras de Dios, ¿sí? La escritura contiene la palabra de Dios y la palabra de Dios es útil para eso. Es útil para corregir, para instruir, para animar, para restaurar. Son útiles para traer vida a la vida de las personas, ¿sí? La Biblia dice: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas palabras que tú puedes refrenar? ¿Cuáles son esas palabras que tú podrías refrenar para traer vida a ti y a la de otras personas? ¿Cuáles son esas palabras que tú puedes refrenar? ¿O cómo puedes refrenar tu lengua de no decir cosas incorrectas, de no traer maldición a la vida de otras personas y poder traer vida? No puedes tener como te decía, no puedes tener una vida positiva si tienes una lengua negativa. Y no puedes corregir tu vida si no corriges lo que sale de tu boca, ¿sí? No puedes corregir tu vida si no corriges lo que sale de tu boca. Entonces, ¿cuáles son esas cosas, esas palabras que eres capaz de corregir? Es decir, ¿cuánto estarías dispuesto a ceder de ti para que Dios tome el control de tu vida? ¿Cuánto estarías dispuesto a ceder de ti para que Dios tome el control de tu boca? ¿Sí? ¿Cuánto estarías dispuesto a ceder de ti para refrenar tu lengua? Y hasta que no entendemos el poder que está en la boca, hasta que no entendemos lo vital de las palabras, es cuando podemos determinar cuánto estamos dispuestos a ceder de nosotros a Dios, a su Espíritu, para que Él tome el control de nuestra boca, ¿sí? Entonces, alguna de las cosas que podemos ceder, por ejemplo, es la queja, ¿sí? Una de las cosas que podemos ceder es la queja, ¿sí? ¿Cuántas veces nos quejamos, no? ¿Cuántas veces nos quejamos de todo? ¿Cuántas veces te quejas? ¿Cuántas veces lo que sale de tu boca es queja? ¿Sí? Te quejas constantemente, te quejas que si del calor, que si del frío, que si de tu esposo, que si de tu esposa, que si del trabajo, que si de que no tienes dinero, que si no hay oportunidades, que si te sientes mal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tiempo quejándose. ¿Has conocido a esas personas que todo el tiempo se están quejando, que solo ven lo malo, que en lugar de agradecer por lo bueno, solo se quejan de lo malo? Les mencionaba en la mañana que vi unas entrevistas a los ciudadanos y les preguntaban acerca del transporte público. ¿Qué opinas del transporte público? Si no te has dado cuenta, el transporte público es una gran bendición para la sociedad. El transporte público es de gran bendición para la sociedad. Pero les preguntan a los ciudadanos: ¿qué opinas del transporte público? Y todo era queja. Queja, no, un pésimo servicio, las unidades están muy deterioradas, los choferes se van peleando el pasaje y piensan que traen animales en vez de personas, necesitan ser más exigentes con las medidas de seguridad, ya no piden el cubrebocas, todo es queja, 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 queja. Y yo te aseguro que si tú eres sincero, te podrás dar cuenta que hay mucho más beneficios, que hay más cosas buenas del transporte público que cosas malas, por poner un ejemplo, digo. Y así es con todo. Si pones atención, te vas a dar cuenta que hay más cosas por las cuales puedes agradecer que por las cuales puedes quejarte. Poniendo un ejemplo con el transporte público, quizás de 10 cosas buenas, de cada 10 cosas buenas que hay, 2 son malas, pero nos encanta hablar solo de lo malo. Nos gusta decir de lo malo, no, y es que el transporte, están malas unidades, las unidades van muy rápido, mal servicio, se van peleando el pasaje, y todo es malo, malo, malo. Y no te das cuenta de lo bueno, no puedes agradecer por lo bueno que tienes, y siempre vas a tener la oportunidad de elegir
entre agradecer o quejarte, ¿sí? Siempre va a haber los motivos suficientes para quejarte, lo acepto, estoy de acuerdo contigo. Sí, siempre vas a tener los motivos suficientes para quejarte, pero también siempre vas a tener los motivos suficientes para agradecer, para dar gracias, para ser agradecidos. Entonces, ¿qué es lo que sale de tu boca constantemente? La queja. Entonces, quizás sería bueno que refrenaras tu lengua de la queja, ¿cierto? Otro punto, el chisme. El chisme. No, y es que realmente, seamos sinceros, hay algo que el cuerpo siente, ¿no? Hay algo que la sangre, que dentro de ti sientes cuando te dicen, no sabes lo que me enteré. ¿Qué pasó? Dime, al rato te digo. Pero no, dime ya. Dime. No, espérate, al rato te digo, no, ya, no. Si ya sabes cómo soy, ¿para qué? ¿Para qué me dices? No, ahora me dices, no, al rato te digo, espérate, no, dime, no, hay como algo que el cuerpo siente, ¿no? A la hora que te dicen, no sabes de lo que me enteré, a que no sabes qué hizo aquel, ya supiste, y como es como algo que te hace sentir bien, ¿no? El saber lo que está pasando, el saber la vida de las demás personas, el saber qué hizo aquel, ¿no? El chisme, y te lleva a hablar de una manera incorrecta, hablar sin saber, hablar sin tener el conocimiento correcto. Entonces, si el problema es el chisme, ¿estarías dispuesto a ceder, a refrenar tu boca del chisme? Otra cosa, contar secretos, ¿no? Muchas veces tenemos esta frase de, mi pecho no es bodega, ¿no? Hay como que alguien te cuenta algo y lo mismo, sientes el deseo de contárselo a alguien más, ¿no? Y dices, no, mi pecho no es bodega y yo lo voy a decir, ¿no? O alguien te pregunta y dices, mira, pues no le vayas a decir a nadie, no vayas a decir que yo te dije, te lo digo porque confío en ti, te lo digo porque tenemos confianza, ¿no? Entonces sí, y la pregunta aquí es, ¿eres una persona confiable? ¿Crees que eres una persona confiable para que alguien más pueda contarte algo, para que alguien más pueda confiarte? O realmente no puedes guardar secretos, no puedes guardar lo que alguien te confía. Esa también es parte de la cultura del reino, el que seas una persona confiable, el que seas una persona en quien los demás pueden confiar. Entonces, quizás puedes refrenar tu lengua también en esa área. Ahora, la cosa se pone mejor. La crítica, ¿no? ¿A cuánto les gusta criticar? ¿Nomás a mí? ¿No? Muchas veces la crítica, no podemos refrenar nuestra lengua de la crítica. Creemos que podemos criticar, opinar, hablar de todo. ¿Ya viste el peinado de aquella? ¿Ya viste que el hermano usa faja? ¿Sí? ¿Ya viste el coche nuevo que se compró? ¿De dónde la habrá sacado? ¿Cómo le habrá hecho? ¿No? Y empiezas a criticar el cómo se ve, la ropa, el cómo se viste, su estilo de vida, y te gusta criticar, ¿no? ¿Crees, ahora que están las redes sociales, crees que puedes criticar todo, opinar sobre todo, hablar de todo? Cuando realmente muchas veces nadie te pregunta, ¿no? Nadie te dice, oye, ¿qué piensas de esto? Oye, sí, pero tú crees que puedes criticar, que puedes hablar, que puedes dar tu punto de opinión sin importar. Y yo voy a dar mi punto de opinión, ¿y qué tiene? Yo lo voy a decir, y yo voy a decir lo que siento, yo lo voy a expresar, ¿no? Quizás esa sea una área en las que podemos refrenar nuestra lengua. La culpa, el culpar a los demás, ¿cierto? El culpar a los demás por los errores que yo cometo, ¿no? Muchas veces cuando cometemos un error, siempre buscamos un culpable, siempre buscamos a quien culpar. Bien, te dije, si no fuera por ti, si no hubieras hecho esto, es que tú tuviste la culpa, y siempre estamos buscando culpables, ¿sí? Cuando algo sale mal, nos gusta culpar a alguien, inmediatamente culpamos a alguien. ¿Y cómo lo hacemos? Con las palabras que salen de nuestra boca. Quizás sea eso también en lo cual podemos refrenar nuestra lengua. El juicio, el juzgar a los demás, creer que tenemos una superioridad moral o sentirnos con una superioridad moral, tanto que podemos juzgar la vida de las demás personas, podemos juzgar a los demás, podemos juzgar lo que hay en su corazón, ¿no? Y nos imaginamos por qué se comportó como se comportó.
y emitimos un juicio porque pensamos, porque creemos que eso lo hace porque yo me imagino que es así, porque yo creo que es así, ¿no? Y empezamos a juzgar la vida de las otras personas, ¿no? Sin realmente tener el conocimiento suficiente, y comenzamos a hablar juicio, comenzamos a hablar juicio. Otra de las cosas es la maldición, sí, maldecir, hablar de manera ofensiva, hablar de manera hiriente, sí, hablar de manera incorrecta contra otra persona. También el ofender con palabras, ¿no? El ofender de una manera intencional, como diciendo, creo que no se te ve bien esa falda, ¿no? O creo que ese peinado no te queda muy bien. No sé, podemos ofender con nuestra boca, maldecir, juzgar, criticar, tantas cosas. Y es importante que si queremos mantener el gozo que está dentro de nosotros, que si queremos hacer que ese gozo salga, que ese gozo brote, es importante cuidar lo que salga de nuestra boca, ¿cierto? La Biblia dice que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿sí? Lo que sale de nuestra boca hace que las demás personas puedan reconocer si somos hijos de Dios o si realmente no somos. Tú puedes ir a la iglesia, no sé si te has dado cuenta, yo creo que esto es muy común que pasa, ¿no? Tú puedes ir a la iglesia, las personas te pueden conocer porque vas a la iglesia todos los domingos, ¿no? Porque eres cristiano, porque tienes actividades en la iglesia, porque eres parte del grupo de alabanza, de los que sirven, porque eres el que predica, pero a la hora que te escuchan hablar y dicen, ¿y eso que va a la iglesia? ¿No? ¿Y eso que es creyente? No, ¿por qué? Porque las palabras te delatan, lo que sale de tu boca es muy importante. Así que necesitamos cuidar, si queremos ser de bendición, si queremos bendecir la vida de otras personas, si queremos influir en la vida de las personas de manera positiva, si queremos traer vida, si queremos traer bendición, la vida de los demás, es importante hablar correctamente, es importante cuidar, refrenar nuestra lengua del engaño y de la maldad, de la maldición, de hablar de manera incorrecta. Así que una de las formas para incrementar nuestro gozo, para incrementar nuestra alegría, nuestra paz que está dentro de nosotros, para hacer que brote, para hacer que los demás lo vean y contagiar la vida de otras personas, es precisamente cuidar lo que sale de nuestra boca. El poder de tu gozo está en tu boca. El gozo, la alegría está en tu boca, está en lo que sale dentro de ti. Así que mientras más estés hablando de lo que está mal, mientras más hables del problema, irás apagando el gozo. Es decir, el enemigo te estará robando el gozo. Mientras más te enfoques en la crítica, en el juicio, en culpar a los demás, en maldecir, en juzgar, en hablar de manera incorrecta, en hablar de una manera muy ligera, en hablar de manera negativa, tu gozo, el enemigo te estará robando tu gozo, ¿verdad? Lo estará apagando, es como que si lo está absorbiendo, ¿sí? Por lo tanto, tu lengua te empieza a controlar, tu boca empieza a determinar el rumbo de tu vida. Así que lo que sale de nuestra boca es importante. Y también es importante el que a veces hablemos de lo que está mal, no significa que eso está mal, ¿no? Porque es importante decir lo que está mal, pero decirlo con la intención de solucionarlo, de solucionar el problema. Es bueno hablar el problema, es bueno hablar lo que está mal, pero si quieres, si deseas solucionarlo, ¿sí? ¿Has conocido esas personas que llegan y te cuentan algún problema, te cuentan algo de que les está pasando personalmente y te lo cuentan? Mira, me pasa esto, me sucedió esto, así, asá. Quería ver si tú me podías aconsejar, me podías ayudar. Ah, sí, mira, así, así. Y después te enteras de que fueron a otra persona y le contaron lo mismo. Y tú dices, bueno, está buscando ayuda, quiere solucionar el problema, ¿no? Pero después van con otro
y con otro, y con otro, y con otro, y le cuentan lo mismo, y lo mismo, y el mismo problema, y el mismo problema, y lo mismo, y lo mismo. Entonces ahí te das cuenta que realmente no quiere solucionar un problema. Lo que quiere es causar lástima, ¿no? Lo que quiere es como que le soben la espalda y le digan, ay, pobrecito, mira lo que está pasando. Y eso le hace sentir bien, ¿no? Hablar de su problema, desahogarse con todos todo el tiempo. Y es que mira, no sabes lo que me pasó, y lo que me hicieron y me traicionaron, y yo que di todo de mí, y yo que lo entregué todo, y así me pagaron, ¿no? Y le gusta hablar lo que está mal, el problema, lo que me pasó, lo que me sucedió, ¿sí? Así que hablar de esa manera siempre te hará perder el gozo, te hará perder la alegría. El enemigo te estará robando el gozo, te estará robando tus días buenos, tus días agradables, tus días felices, ¿sí? Así que si tienes un problema, está bien hablar del problema. Si quieres darle una solución, por ejemplo, puedes orar, presentarle el problema a Dios, orarle, hablarle acerca del problema y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me está pasando esto, ayúdame. Y después creer que Dios tiene el control y empezar a disfrutar la vida, ¿sí? Seguir disfrutando de tu vida. Ya oraste, ya le dijiste a Dios el problema que tenías, ¿sí? Confías en que Dios tiene el control y en ese momento, entonces, ¿qué te impide seguir disfrutando? No tienes por qué seguir hablando de lo mismo y ir con uno, ir con otro, y tengo este problema y mira lo que me pasa. ¿Por qué? Porque lo único que estás haciendo es hablando más y más del problema, más y más de lo que está mal. Lo estás haciendo más y más y más grande. Por lo tanto, ese problema está tomando el control de tu vida. Ese problema te está robando el gozo, te está robando la paz, te está limitando a tener la vida que Dios quiere que tengas, vivir con alegría, tener días buenos. Así que la Biblia dice que por nada estén preocupados, que por nada estés afanado, sino que más bien traigas todas tus peticiones a Dios, ¿sí? Pongas todas tus peticiones delante de Dios y des gracias, ¿sí? Y des gracias. Por favor, Filipenses 4:6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice así: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, ¿sí? No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Sí, muchas veces nos olvidamos de darle gracias. Nos olvidamos de darle gracias a Dios. Traemos nuestras peticiones a Dios y le rogamos porque haga algo, pero se nos olvida de darle gracias, de creer que Él ya tomó el control. Por lo tanto, todo el tiempo volvemos una y otra vez, Señor, y ayúdame, Señor, y ayúdame. Y mira el problema que tengo, y mira el problema, y mira el problema. Y una y otra vez nuestras oraciones son hablar de lo que está mal, de lo que está mal, de lo que está mal, ¿sí? Y no le damos gracias a Dios porque Él tiene el control. No le damos gracias a Dios por lo que está bien. Y eso hace que nuestro gozo disminuya. Eso hace que nuestros días comiencen a ser desagradables, se comiencen a amargar. Así que esto es más o menos así. En el momento en el que tú oras a Dios, Dios obra al instante, ¿sí? En el momento que tú oras a Dios, le traes tu petición a Dios, le traes el problema a Dios, Dios obra en el instante, ¿sí? En el instante Dios empieza a obrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque has desatado la fe, has desatado tu fe. Traes a Dios tu petición, tu problema y crees que Él lo puede solucionar. En ese momento desatas la fe y Dios empieza a obrar en ese instante. Y tu espíritu lo recibe como un hecho, lo recibe como algo que está hecho, lo recibe como un hecho, es decir, ya está. Dios tiene el control, Dios está haciendo cargo, Dios empezó a obrar porque tú creíste, en el momento que oraste, creíste que Dios tiene el control, creíste que Dios puede solucionar ese problema. Aquí viene la parte interesante, ¿no?
Aquí viene la parte interesante, diría Génesis, la parte romántica, ¿no? Aquí es donde viene. Después de que has orado, has desatado tu fe, ¿sí? Has activado tu fe, Dios empieza a obrar y tu espíritu lo da como un hecho. La parte importante es, ¿qué es lo que hablas después de eso? ¿Qué es lo que sale de tu boca después de ahí? Señor, te pido que cambies la vida de mi esposo. Te pido que por favor transforme su vida, transforme su carácter. Y de repente lo ves hacer algo que no te gusta. Este no va a cambiar. Desde que me casé es así, nunca ha podido cambiar. En ese momento cortas, desactivas, ¿sí? Desactivas la fe. En ese momento has cortado con lo que estabas esperando, ¿sí? Y así con todo. Señor, te pido que me proveas. Mira, yo sé que tú eres mi proveedor. Yo sé que tú eres el Dios que provee. Yo sé que tienes cuidado de mí. Tengo algunas cuentas que pagar y yo creo que tú me vas a proveer. En ese momento Dios empieza a obrar, ¿sí? Y tu espíritu lo recibe como un hecho. Pero de repente se acerca la fecha en que tienes que pagar lo que debes. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué excusa voy a inventar? Y me voy a quedar sin nada. No tengo con qué pagar. En ese momento tu boca, ¿sí? Tu boca cancela lo que estabas esperando, ¿sí? En ese momento es como cuando pides algo por paquetería. ¿Te ha pasado que pides algo por Amazon o por Mercado Libre y de repente le das cancelar? Es decir, al último dices, no lo quiero, y lo cancelas, ¿sí? Por lo tanto, pues no te llega, ¿sí? Entonces con tu boca cancelas eso que le habías pedido a Dios, cancelas eso que Dios, eso que esperabas que Dios solucionara. Así que ahí se define tu fe. En lo que sale de tu boca se define si tienes la fe suficiente, ¿sí? Si tienes mucha fe o poca fe para recibir lo que estabas esperando, ¿cierto? Tenías la fe para empezar, tenías la fe, activaste la fe en el momento que oraste y pusiste delante de Dios tu petición. En ese momento tu espíritu lo recibió como un hecho y Dios empezó a obrar. Pero de repente viste algo, sentiste algo y hablaste conforme a lo que viste, conforme a lo que sentías, algo contrario a lo que habías orado hace algunos momentos, hace algunos días. Y en ese momento tu fe no puede obtener lo que Dios te ha dado, ¿sí? En ese momento Dios, en ese momento no puedes recibir, porque Dios sí te lo puede dar, pero en ese momento no puedes recibir, ¿sí? No lo puedes recibir, lo has cancelado. Es como si cancelaras el pedido en Mercado Libre o en Amazon. No lo vas a recibir porque lo has cancelado. ¿Cómo lo cancelas? Con tu boca, con tus palabras. Así que es importante que tus palabras vayan de acuerdo con lo que Dios dice, ¿sí? Que tus palabras se mantengan creyendo lo que Dios dice. Que lo que sale de tu boca vaya conforme a lo que Dios ha dicho, ¿sí? Que no canceles con tu boca, con lo que sale de tu boca, lo que estás esperando. Así que muchas veces entre menos veamos y menos sintamos, Dios más hace, ¿sí? Entre menos veamos y entre menos sintamos, Dios más hace. ¿Por qué? Porque no es por vista, no es por emociones, sino es por fe, ¿sí? Es por fe. Muchas veces las situaciones se ponen difíciles y dice, Señor, te pido, yo quiero que mi hijo te conozca, yo quiero que mi hijo te crea, yo creo que mi hijo salga de esta adicción, yo creo que mi hijo tenga éxito en la vida, saque buenas calificaciones, no sé, cualquier cosa, ¿no? Yo quiero que mi esposo, yo quiero que mi esposa, yo quiero que mi familia, mira la situación que estoy pasando, pero de repente la situación no cambia y te empiezas a sentir mal porque la situación no cambia y comienzas a hablar conforme te sientes, comienzas a hablar por lo que ves, ¿sí? Ves que el dinero no llega, ves que no tienes los recursos y te comienzas a desanimar y por lo tanto empiezas a hablar lo que estás viendo, lo que estás sintiendo y te olvidas de lo que Dios dice. Y no puedes controlar tu lengua porque
lo que tu boca habla es basado en lo que sientes, basado en lo que ves. Así que quizás sea mejor que entre menos veamos y menos sintamos, Dios pueda hacer más. Entre menos veas y entre menos sientas, Dios puede obrar mejor en tu vida, ¿sí? Dios puede hacer más por ti. Entre menos tomas en cuenta lo que sientes y lo que ves, y tomas más en cuenta lo que Dios dice, Dios puede hacer más en ti, para ti, en tu vida, ¿sí? Así que muchas veces el Espíritu de Dios trae convicción de esto. Trae convicción de lo que estás hablando. Te trae convicción de que lo que estás hablando, de que lo que estás diciendo no es correcto. Y ahí es donde se determina el rumbo de nuestra vida, el rumbo que nuestra vida va a tomar. Ahí es donde se determina lo que vamos a recibir o lo que no vamos a recibir. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que estoy en alguna plática, en alguna conversación, y yo siento, o más bien yo soy capaz de percibir la voz del Espíritu que te empieza a decir: hey, eso que piensas decir no está bien, eso que piensas decir no es lo correcto. Y estás en la conversación y hay algo como que quieres salir, ¿no? Como que quieres hablar y ya estás pensando en qué vas a decir, y de repente escuchas esa voz que te dice: y no me refiero a una voz audible, ¿no? Pero sabes dentro de ti que lo que vas a decir no está bien. Y te vale, y tú lo dices, y sí, mira, es que no es justo esto y esto, ¿sí? Y el Espíritu te ha traído convicción de lo que ibas a decir no estaba bien, no era correcto. A mí muchas veces me ha tocado decir: ¿sabes qué? Disculpa por lo que dije. Es algo que no debí decir. Te pido que me disculpes. Lo que dije fue algo incorrecto. ¿Por qué? Porque no hice caso a que el Espíritu estaba intentando guiarme a hablar de manera correcta, a que el Espíritu de Dios estaba intentando evitar meterme en algún problema, pero yo lo ignoré, no le hice caso. Sí, dije: ¿sabes qué? Yo voy a decir lo que pienso, yo voy a decir lo que siento. Y muchas veces me ha tocado decir: ¿sabes qué? Discúlpame, lo que quise decir no era eso. O más bien, lo dije y estuvo mal, es algo incorrecto, así que te pido perdón, te pido que me disculpes, ¿no? Pero el Espíritu trae convicción, el Espíritu realmente quiere guiarte, quiere tomar el control. Por eso te decía desde un principio: ¿cuánto estás dispuesto a ceder de ti para que el Espíritu de Dios tome el control? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacrificar de ti para que Dios tome el control de tu vida, el control de tu boca? ¿Sí? Y eso no lo determinas hasta que eres consciente de la importancia que tienen las palabras, de lo vital que son las palabras en tu vida. Así que el Espíritu constantemente va a estar intentando ayudarte, porque Él es tu ayudador, ¿sí? Constantemente va a estar intentando traer convicción de lo que está bien, ¿sí? De lo que tienes que hablar. Constantemente va a estar intentando ayudarte, y todo depende si tú atiendes a esa voz o no lo haces. Es una decisión. Tú decides, ¿sí? Tú decides si obedecer o no obedecer, ¿sí? Entonces, cuando venga esa voz, cuando tú escuches esa voz que te diga: eso que quieres decir, que piensas decir no está bien, lo que tienes que hacer es obedecer y cambiarlo por una palabra mejor, cambiarlo por lo que Dios dice, ¿sí? Cambiarlo por lo que Dios diría, ¿sí? Cambiarlo por las palabras de Dios. Si estabas pensando dar una crítica, ¿por qué no mejor das una palabra de aliento? ¿Por qué no mejor eres amable? ¿Por qué no mejor das una palabra de motivación? ¿Por qué no mejor hablas de manera positiva? Si pensabas hablar de manera negativa, ¿por qué no mejor lo haces de manera positiva? Así que a medida de que atiendas a la voz del Espíritu, te vas a hacer cada vez más y más sensible a su guianza, ¿sí? A medida que atiendas a esa voz que te dice: hey, lo que vas a decir no está bien, ¿sí? Lo que vas a decir no es correcto, ¿sí? No deberías de decir eso. Y a medida que tú atiendas y digas: es verdad, es cierto, no lo voy a decir. Creo que no tengo nada bueno que decir, por lo tanto no voy a decir nada mejor.
¿no? Por ahí hay un dicho muy famoso, es que Dios no se equivoca, ¿no? Que Dios es muy sabio y por eso nos dio 2 oídos y una boca para escuchar más y hablar menos, ¿cierto? Entonces, si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada, ¿sí? Si no hay nada bueno que decir, mejor no digas nada. Y a medida que tú eres sensible a la voz del Espíritu y eres más sensible a su guianza, a su voz, cada vez vas a poder escuchar mejor. Cada vez vas a poder entender de una manera más clara hacia dónde Dios te quiere guiar, hacia las palabras que puedes decir, las palabras correctas, palabras de ánimo, palabras de aliento, de restauración, palabras de corrección, palabras amables, palabras que traen vida, palabras de bendición, palabras que inspiran, que motivan, ¿sí? La Biblia habla acerca de lo importante que fue esto para el pueblo de Israel. Dios les había dicho, al pueblo les había dicho, vayan a la tierra que yo les daré. Yo los llevaré a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Y van a disfrutar de todo lo que ahí hay. Algo por lo cual ustedes no se esforzaron. Si ustedes van a disfrutar de algo que no fue el resultado de su trabajo, yo se los daré. Es un lugar donde fluye leche y miel. Y van a disfrutar de lo que hay ahí. Así que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tienes que enviar algunos espías a la tierra de Canaán. Y ahí estaban ellos, entre las fronteras de la tierra prometida. Y les dice, manda a los espías a que vean la tierra de Canaán y que traigan un reporte y que nos informen qué es lo que vieron. Así que esos espías van, miembros de cada tribu, van hacia ese lugar, van a Canaán y comienzan a ver. Y dice la Biblia que ellos traen unos frutos tan grandes que tenían que cargarlos entre 2 personas, ¿sí? Que eran frutos tan grandes, tan ricos, que tenían que cargarlos entre 2 personas. Y dijeron, es verdad, en ese lugar fluye leche y miel. Es verdad, es un lugar muy abundante, pero hay gigantes. Pero es un pueblo muy poderoso, pero tienen ciudades fortificadas, pero no los podremos vencer. Por favor, Números capítulo 13, versos del 27 en adelante. Números 13 del 27 en adelante. Dice así, este fue el informe, ¿sí? Los enviados por parte de Moisés, por parte de Dios, del pueblo de Israel, fueron y luego regresaron y trajeron el informe. Y este fue el informe que ellos dieron. Dice el verso 27, Números 13, dice, fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que ahí abunda leche y miel. Es decir, sí es cierto, es verdad, ahí abunda leche y miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que ahí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en las montañas, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Verso 13. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, cállense todos. Sí, estaban hablando de lo malo y de lo malo y de lo malo. Así que Caleb dijo, cállense todos, vayamos y conquistemos. Dice el verso 30, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlos. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. De los 12 enviados que fueron a la tierra, a esa tierra, de esos 12, de esas 12 personas, miembros de cada tribu que fueron enviados, 10 entregaron un mal reporte. Y solo 2, Caleb y Josué, entregaron un mal reporte. Y Dios dijo que había sido un mal reporte. Dios dijo que había sido un mal reporte. De 12, 10 entregaron un mal reporte.
y 2 entregaron un reporte positivo, pero Dios dijo que ese había sido un mal reporte. ¿Sí? Es decir, cuando siempre hablamos de lo que está mal, cuando siempre nos enfocamos en lo malo, en lugar de lo que Dios dice, en lugar de lo bueno, eso está en la categoría de maldad. ¿Sí? Cuando hablamos algo que es contrario a lo que Dios dice, cuando siempre hablamos de lo que está mal, eso entra en la categoría de maldad. ¿Sí? Así que es mejor refrenar nuestra lengua de maldad y nuestros labios del engaño, como lo decía Pedro en los versículos que leíamos anteriormente. Que aquel que quiera disfrutar la vida y ver días buenos, es mejor que refrene su lengua de maldad y del engaño. ¿Cierto? Entonces Dios dijo que ese había sido un mal reporte, porque la mayoría de ellos habían hablado de lo que estaba mal. Pero hay gigantes, pero no podremos vencerlos. ¿Alguna vez has escuchado o te has visto hablar del pero? Sí, tengo un coche que es de mucha bendición, pero si tuviera el del año. Sí, sí, la verdad es que en mi trabajo todo va muy bien, pero si me aumentaran el sueldo. Sí, la verdad que mi casa es muy bonita y es muy acogedora, pero si fuera más grande. Pero, y siempre el pero, y el pero, y el pero. Y eso entra en la categoría de maldad. Y Dios lo considera como un mal reporte cuando va contrario a lo que Dios dice. ¿Sí? Cuando va en contra de lo que Dios dice. Así que te vuelvo a repetir la pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a ceder de ti para que Dios tome el control de tu boca? ¿Cuánto estás dispuesto a ceder de ti? Por favor, Santiago capítulo 3, verso 6. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo. Santiago capítulo 3, versos del 6 al 10 dice: también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Es decir, que las palabras que dicen influyen en todo el curso de tu vida. Las palabras que hablas constantemente influyen en el curso de tu vida, influyen en tu vida. Verso 7. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles, de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Verso 9. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca sale maldición. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. Así que necesitamos la ayuda de Dios para frenar nuestra boca, sí, para traer vida, para disfrutar los días, sí, para gozar los días, para poder bendecir la vida de los demás, para poder dar palabras de aliento, para poder transformar un ambiente. De verdad que a mí me sorprende cómo las palabras pueden cambiar una situación. Cómo las palabras pueden cambiar el ambiente de un lugar. Sí, yo creo en el poder de la atmósfera. Sí, yo creo que la atmósfera, cuando creas una atmósfera agradable, las personas se sienten bien. Yo creo que cuando creas una atmósfera negativa, las personas se sienten mal. ¿Sí? ¿Te ha pasado que los hijos pueden percibir cuando algo no anda bien con los padres? De repente llegan a la casa y pueden percibir la atmósfera y dicen como que algo no está bien aquí, como que algo no anda bien. No necesitan que le digan nada, pero se siente, se percibe en el ambiente. De la misma manera, podemos percibir cuando llegas a la iglesia, no puedes percibir el ambiente cuando estamos en adoración, cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos conectados, cuando el Espíritu de Dios se empieza a manifestar. Puedes sentir el ambiente.
De la misma manera puedes sentir en el ambiente cuando un ambiente es negativo, ¿sí? Cuando el ambiente, cuando es un ambiente de juicio, de crítica, de chisme, también se percibe. Y yo me he asombrado cómo las palabras son tan poderosas y pueden influir en el ambiente. Sí, pueden influir para cambiar la vida de una persona, pueden influir para transformar el día de una persona. Sí, y son palabras tan simples. Puedes utilizar palabras tan simples pero poderosas para cambiarle el día a alguna persona, para cambiar su atmósfera, para cambiar su estado de ánimo. Palabras tan sencillas que a veces se nos olvida decir, pero que son tan poderosas. Palabras como te aprecio. Aprecio lo que haces por mí. ¿Sí? Aprecio lo que hiciste por mí. O simplemente te aprecio. ¿Ya te dije que te aprecio? Palabras como gracias. Gracias por servirme la comida. Gracias por preparar los alimentos. Gracias por proveer para esta casa. Gracias por ser tan trabajador. Gracias por ser tan amable. Gracias por cuidar de mí. Gracias. Este está mejor. Por favor. Por favor. Te lo pido por favor. ¿Me ayudas con esto? Por favor. ¿Me pasas aquello? Por favor. ¿Sí? Palabras como lo siento. ¿Sabes qué? Lo siento. Y ahora estás pensando cómo puedes utilizar esas palabras, ¿cierto? Estás pensando en los problemas que te podrías ahorrar con tan solo decir lo siento. Tenías razón, me equivoqué. Te pido disculpas, lo siento. Lamento lo que dije. Lamento lo que hice. ¿Sí? Discúlpame, lo siento. Perdón, perdóname. Lo que hice estuvo mal, te pido perdón. Me equivoqué. Me equivoqué. Palabras tan sencillas, pero tan poderosas, que pueden influir de manera positiva en la vida de otras personas. Cuando alguien se equivoca, palabras como no te preocupes, yo también me equivoco. No pasa nada, todo va a estar bien. Sí, no te preocupes, yo también me equivoco, te perdono, no pasa nada, todo está bien, te perdono, no hay problema, se puede solucionar, no hay problema, busquemos una solución. Palabras que pueden cambiar el ambiente de un lugar, palabras que pueden cambiar tus relaciones, palabras que pueden cambiar la vida de otras personas. ¿Sí? Palabras tan sencillas con las que puedes bendecir a otras personas. No necesariamente tienes que decirle Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Sí? Dios te bendiga, no necesariamente tienes que decirle a alguien Dios te bendiga, porque a veces el decir Dios te bendiga es una palabra ya muy trillada, muy repetitiva, que no tiene sustancia, que solamente la decimos porque es algo que se dice en la iglesia ya, porque es algo que decimos cuando saludamos y cuando nos despedimos. Dios te bendiga, porque es algo que se usa. También la manera de bendecir a otras personas es decirle gracias. Oye, qué bien te ves. Discúlpame, perdón, me equivoqué, tenías razón. Te aprecio, te amo, te lo agradezco. Por favor, no te preocupes, todo va a estar bien, yo también me equivoco. Son palabras también con las que bendices a otra persona, la vida de otras personas. ¿Sí? Así que si podemos refrenar nuestra lengua, si podemos dejar que Dios tome el control de lo que hablamos, entonces podemos ver días buenos, ver días agradables. Podemos hacer que el gozo que está dentro de nosotros se manifieste de una manera poderosa y contagiar la vida de otras personas, cambiarle el día a algunas personas, ser de influencia para otras personas y establecer el reino de los cielos en esta tierra. Así que
El poder del gozo está en tu boca. El gozo está en tu boca. Para terminar, quiero leerte Proverbios capítulo 18, verso 21. Dice así: en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Comienza a hablar palabras de vida. Comienza a bendecir la vida de alguien más. Comienza a bendecirte a ti mismo, ¿sí? Alíñate con lo que Dios dice. Cede el control. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar de ti para que Dios tome el control de tu vida? Cuando escuches la convicción del Espíritu que te diga: hey, eso que vas a decir no está bien, no lo digas. Obedece, hazle caso. Si ya lo dijiste, si ya dijiste algo que fue incorrecto, entonces vuelve a escuchar la voz del Espíritu que te dice: hey, pide disculpas. Puedes pedir disculpas, puedes pedir perdón, puedes aceptar que te equivocaste, ¿sí? Habla palabras de vida y no de muerte, ¿sí? Cambia tu ambiente, cambia tu familia, cambia tu vida. Sé de bendición, influye en la vida de las otras personas y no dejes que el enemigo te robe tu gozo. Amén. Así que donde estás, te invito a que te pongas de pie y te invito a que en oración le des gracias a Dios. Que le digas: Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Señor, yo te doy gracias porque tú nos muestras el camino que debemos seguir. Nos muestras cómo podemos tener días buenos, días agradables. Cómo podemos bendecir la vida de los demás. Cómo podemos disfrutar la vida. Te pedimos que nos ayudes a refrenar nuestra lengua de hablar maldición. Que nos ayudes a frenar nuestros labios del engaño y de la mentira, sino que más bien sea tu Espíritu quien nos guía a hablar lo que es correcto, a hablar vida y no muerte, a hablar bendición y no maldición, a cambiar el ambiente con nuestras palabras, a hablar de manera positiva para tener una vida positiva. Gracias, Señor, por el gozo que tú nos has dado. Gracias por tu gozo poderoso. Gracias por ese gozo que influye, que transforma, que impacta la vida de los demás. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Toma el control de nuestra boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén.